El boxeo deja historias increíbles. Este peleador de quien hablaremos hoy tenía una rudeza impresionante, era duro para dar golpes, tenía una pegada fuertísima y además era muy difícil para poderlo derribar. Un talentoso argentino que llegó a ser 2 veces campeón mundial, además que marcó el pugilismo, pues a sus 31 años ya había escrito una historia increíble. Para ese momento el pugilismo argentino contaba con 3 ídolos: Carlos Monzón, Oscar Bonavena y Víctor Galíndez. La historia de estos dos últimos se cruzaría un 22 de mayo de 1976, un día que marcó el pugilismo argentino para siempre. Un peleador que a sus 31 años tomó una decisión que se convertiría en trascendental y la última en su vida. Pocos púgiles han pasado del ring a montarse en un auto para convertirse en automovilistas. Esta es la historia de uno de los peleadores más importantes del boxeo argentino. Hoy la historia del Leopardo de Morón, Víctor Galíndez. Y esa es la meta que tengo en este momento, de demostrar al mundo, ¿no es cierto?, que Galíndez puede dar mucho más de lo que está dando. Víctor Emilio Galíndez nació en Bedia, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1948. Se inició en el pugilismo en la ciudad de Tigre bajo la dirección de Oscar Casanova. Desde muy joven empezó a destacarse por su gran pegada. Era una roca difícil de derribar y que también pegaba durísimo. En 1967, con 19 años, ganó la medalla de plata de los Juegos Panamericanos. Era la figura más importante para conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Lastimosamente sorprendió siendo derrotado en la primera ronda. En su carrera como amateur hizo 29 peleas, de las cuales perdió 3. Su rudeza ya lo llevarían a destacarse y a pensar en convertirse en un profesional. Debutaría el 10 de mayo de 1969, esto en Luna Park, en una pelea frente a Ramón Ruiz, que ganó por nocaut. El principio de su carrera sería muy intermitente. De sus primeras 22 peleas, perdió 6 de ellas. Parecía ser que apenas estaba condicionando, pero las cosas cada vez iban mejorándose para convertirse en un peleador importante en su país. El 22 de julio de 1972, le ganó a Juan Aguilar en Luna Park y se convirtió en campeón argentino de los pesos semipesados. Ya había peleado el 22 de enero de 1972 con Carlos Santagata. Ese día ganó por nocaut técnico y empezaría una racha la más importante de su carrera. Haría 23 peleas. Su fama ya estaba saliendo de Argentina y ya había empezado a combatir contra peleadores de otros países. De esas 23 peleas no perdió ninguna. Ya estaba listo para convertirse en un campeón mundial. La oportunidad para pelear por un título le llegó el 7 de diciembre de 1974. Nuevamente el gran recinto de Argentina, Luna Park. Ese día pelearía contra el estadounidense Len Hutchins. En ese día brillante para el peleador Galíndez, ganaría el título mundial de peso semipesado de la AMB. Empezaría una racha de defensa. Por el título haría 4 peleas antes de que llegara el encuentro más importante hasta el momento y una de las victorias más importantes del pugilismo argentino. Ese día Argentina estaba paralizada. El 22 de mayo de 1976, Víctor Galíndez se enfrentaría contra Rich Gates. Cada país tiene en su mural las peleas más importantes del pugilismo para ellos. Víctor Galíndez es protagonista de una de ellas, guerra que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica. Ese 22 de mayo del 76 sería una pelea muy complicada para Víctor Galíndez. En el tercer round, un cabezazo de Rich Gates le abriría la ceja de manera monumental a Galíndez, pero Víctor, el Leopardo de Morón, demostraría la valentía. Aún mientras arrojaba sangre por borbotones de la herida en su ceja, no paraba de pelear, tanto que la camisa del árbitro terminaría totalmente manchada después del encuentro. Hoy en día esa camisa se encuentra en el Museo del Deporte de Johannesburgo. Los argentinos que veían el encuentro sufrían a cada round viendo cómo Víctor Galíndez intentaba dar la guerra frente a Gates. Es que realmente era una gran abertura en su ceja, pero ni el dolor ni la sangre hicieron desistir al argentino. Una de las peleas más sangrientas de la historia y uno de los momentos más gloriosos del deporte argentino. Todo por el
dramatismo y el combate, y más que nada por la recuperación de Galíndez al final del encuentro. Con la cara sangrante y casi a ciegas, Víctor Galíndez, faltando solamente 10 segundos para que se acabara la pelea, noqueó a Richie Gates con 2 zurdazos tremendos al rostro. Ya viéndose perdida la pelea para el argentino, terminaría en victoria. Son de esas victorias que se celebran a rabiar, que traen mucha alegría para los espectadores. Víctor Galíndez se iba a su camerino celebrando que no había perdido el título mundial ese día. Ya Argentina se encontraba paralizada por los hechos acontecidos en dicho encuentro, pero a esto se le sumó otro encuentro que partiría la historia del pugilismo argentino en dos. Ese mismo día le habían quitado la vida de un disparo a Ringo Bonavena en los Estados Unidos. Víctor Galíndez era amigo de Bonavena, pero no habían querido decirle nada. No querían arruinar la fiesta de Galíndez, pero alguien en el camerino tomó la decisión. Había que avisarle, era mejor decirle de una vez. El momento dulce se convertiría en amargo después de que le dijeron a Galíndez que habían asesinado a Ringo Bonavena. Después del anuncio, ya no habría nada por qué celebrar. Ringo Bonavena, la gran esperanza de los pesos pesados argentinos, se había ido en confusos hechos. Si quieres conocer la historia, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Ese 22 de mayo del 76 quedaría guardado en el corazón de los argentinos. De todas maneras, la carrera de Galíndez seguiría adelante. Víctor Galíndez se había convertido en un hombre que ya recibía mucho dinero. Las fiestas y todo lo que trae el dinero empezó a mermar su nivel. Para ese momento, Víctor Galíndez tenía 28 años, estaba en la flor de su juventud y quería disfrutar de su dinero a su forma. El 17 de septiembre del 77 se enfrentaría contra Jackie López. Nadie, absolutamente nadie, podía quitarle el cinturón a Galíndez. Después se enfrentó contra Eddie Mustafa Muhammad el 20 de noviembre del mismo año y tampoco le pudo quitar el cinturón a Galíndez. Nuevamente se enfrentaría contra Jackie López y el mexicano no pudo con el argentino. Galíndez de todas maneras seguía demostrando que era un hombre fuerte y duro para derribar. Para ese momento, el número 1 rankeado para pelear con Galíndez era un hombre llamado James Scott, pero había algo particular, por lo cual la pelea entre Galíndez y Scott no se daría. James Scott había sido un hombre que había aprendido a pelear en la cárcel y una vez que salió se convirtió en profesional, pero volvió a caer a la cárcel y siguió su carrera profesional desde la prisión. Tito Lecture, representante de Galíndez, nunca quiso darle la oportunidad a James Scott para pelear en la cárcel. Según él, era muy difícil pelear en medio de prisioneros y todo lo hizo por guardar la seguridad de Galíndez, y Scott se quedaría con las ganas. Si quieres conocer la historia completa de James Scott, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Víctor Galíndez, para el 15 de septiembre de 1978 peleó contra Mike Rosman. Ese día Víctor Galíndez, después de tantas peleas ganadas, se le acabaría la racha de victorias, pues perdió por nocaut técnico contra el estadounidense Rosman. Ese día también perdió el título semipesado de la AMB, pero Galíndez tendría que hacer algo para recuperar su título, así que empezó a prepararse para recuperar el título mundial. Tendría que recuperarlo contra Rosman. Galíndez dejó la fiesta a un lado y empezó a entrenar como se debe. Peleó el 14 de abril de 1979 en los Estados Unidos contra Rosman. Ese día haría que su contrincante se retirara y perdiera la pelea y también el título mundial. Víctor Galíndez se convertiría en bicampeón mundial. Pelearía por el título mundial, defendiéndolo, claro está, contra Marvin Johnson el 30 de noviembre de 1979. Lastimosamente para Víctor, el cinturón no le duraría mucho en sus manos porque ese día lo perdería contra Marvin. Después de eso, Galíndez peleó contra Jesse Burnett, pelea que perdió. Para ese momento llevaba 61 peleas, de las cuales había ganado 34 por la vía del knockout y en total había obtenido 52 victorias. Con solo 31 años decidió irse del pugilismo. El público argentino quedó sorprendido cuando Galíndez decidió emprender nuevos rumbos. Víctor Galíndez no era cualquier peleador, era un hombre de resaltar, ya que es uno de los peleadores más importantes de la República Argentina, y eso es mucho decir. Van a ver al boxeo que a ellos les gusta, ¿no es cierto? Un fighting. Un hombre peleador, un hombre que va a la guerra. Hacía un tiempo se estaba acercando al automovilismo, así que un día tomó la decisión de bajarse de un cuadrilátero y subirse a un automóvil. Aunque se dice que no se retiró solamente porque lo decidió, sino que también se vio obligado, pues tuvo 2 operaciones para reparar sus retinas desprendidas, así que empezó a buscar otro sueño. Tomó una decisión, la que se convertiría en la última decisión importante en su vida. Se convirtió en piloto de carreras de autos stock. El 25 de octubre de
1980 haría su debut en el automovilismo. Su primera carrera también se convertiría en la última en el turismo de carretera. En esta competencia su auto se averió, así que se bajó con su compañero de auto y decidió dirigirse a pie con su casco en las manos al lugar donde se encontraba todo su equipo. Pero mientras que Galíndez se desplazaba por un lado de la pista, él y su compañero fueron atropellados por un automóvil que perdió el control. Galíndez y su compañero murieron instantáneamente. Moriría de la forma más inimaginable el día de su debut con tan solo 31 años. Víctor Galíndez se fue del pugilismo con 61 peleas, de las cuales ganó 34 por nocaut. Hoy en día, muchos de quienes lo vieron pelear lo recuerdan como un guerrero del ring. Si te gustó esta historia, suscríbete. Suscríbete a nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.